Empezaremos hoy Metámosle. porque la noche Lo también, escucho con sueño, en la materia de la mañana está activo usted. en la mañana, en la noche ya termino bolsa. Oye, mierda. Peor que han venido dos que están en modalidad de grado, que como es esto. Puta, me han tirado 2 horas acá. Ya no había la hora en que se vayan porque hay veces que yo necesito descansar media horita por lo menos. Ingeniero, ¿y ¿No? usted qué ve mejor? ¿Modalidad de grado o tesis? Modalidad de grado es Mejor que la tesis. más rápido. Pero ¿qué ventaja tiene, pues, aparte de que sea rápido? Es de que lo del trabajo de grado vas a gastar plata, tiempo. Igual tenés que pagar. Y en cambio, la modalidad de grado, hacer los 4 cursos, si vos ya tenés un estudio de caso, Ujú. entonces es más rápido que trabajar. Puedes dar solución a un problema donde vos trabajás. Mejor, Y ¿no? el que vino ahora, puta, eh, había que guiar qué es lo que va a hacer, qué es lo que debe hacer. Pucha, Y, y a al ver si sigo otro, trabajando. el otro hay que hizo un trabajo en la empresa que él trabajaba y lo dejó. Ya van a ser 5 años. Cosas así pasan. 5 años y no pasó la modalidad, la tesis o 5 años desde que empezó y que vuelva, que vuelva. Mira, así que puta es grave. Por eso te digo, a veces vienen y me buscan a mí. Después viene uno de la Gabriel, su tesis de maestría, que supuestamente yo pensé que ella había defendido, tenía que entregar hoy día, corrigiéndole su formato. Por eso llega esta hora y ya mi espalda me duele. Ya. Y quieren ver, se lo voy a mostrar. Por ejemplo, este señor. Ahorita voy a mostrarle. Y este es semestría, ni a las 7, 8 de la mañana a buscarle. Igual, su trabajo es de la ISO 45001 y empezó a corregir y ya el índice cambió a corregir desde aquí donde se inicia y eso que me falta esto de aquí ahí vi un punto y, que está sin número, más arriba. Creo que en el 2, en el 2 creo que estaba. y corregir esto he estado más de 3 horas. Después de eso ya corregí el cuerpo de trabajo y me falta revisar índice cuadro, figura, alto cuadro. Eso van a ser otras 3 horas. Acá, por ejemplo, ya se lo he corregido todo. Él hizo algunas cosas y se desconfigura. Y, y cuando llegan a hacer imprimir, se les desconfigura. Es grave. Entonces, por eso les digo, no es fácil. Aquí, por ejemplo, debería estar un poquito más allá. Ahí, alineado. Cositas, cositas así, José, tiene que ver este espacial, muy diferente a lo que es de la UPS. Entonces,
Es nomás. Y lo vi preocupado al tipo, pero creo que en la Gabriel están en paro porque no les pagan hace meses. Entonces, mañana tengo que terminarlo y mandárselo para que el tipo imprima y entregue. Quiere defender, sacar su maestría. Él es docente de la universidad esta que está en el Parque Industrial, de la UPSA. Es ingeniero industrial. Y ya lo he visto afligido. Entonces, cosas así me pasan. Por eso es que llega esta hora ya este cuerpito. Miércoles. Pero esa es la cosa ahora. Bueno, vamos a sacar fuerza donde no hay. Una de las preguntas, ¿qué es trabajo para ustedes? A ver, Iván, ¿qué es el trabajo? Eh, es difícil la pregunta. A ver, alguno de Trabajo ustedes. para mí, Mm, no sé, labor diario, no sé. Primero es que me mm, preguntan eso. ya, ¿Qué es por el esa misma trabajo? razón, a mí también me entró la curiosidad de preguntar qué es lo que entienden. ¿Alguno de ustedes jóvenes? Malenia Pulaca. ¿Mm? ¿Nada? Qué barbaridad más bárbara. Ahí está, ¿no? Es el esfuerzo realizado para producir algo útil, tanto en forma mental, manual o mental, caen dentro de esta definición, ¿no? O sea, prácticamente está dando una definición, aparte que dice en su sentido de ocupación, habla de un esfuerzo. Y ese esfuerzo que uno realiza es para obtener algo. Y dentro de esa clasificación de lo que viene a ser el esfuerzo que prácticamente una persona realiza, cae en lo que viene a ser manual o de forma mental. La pregunta que uno de sus compañeros hacía hace rato, ¿en qué es que usted está bolsa? Efectivamente, eh, a veces por ganar unos pesitos, a veces uno se saca la injundia, ¿no? Pero ese trabajo mental a veces es agotador y al mismo tiempo es manual, ¿no? Porque estar sentado en la máquina implica también de que estamos haciendo uso de nuestros brazos, nuestras manos, para poder digitar, acomodar, haciendo uso del mouse. Y a la larga, eso da como consecuencia una fatiga. Pero la otra pregunta es, ¿qué es el estudio de trabajo? Entonces ahí define como técnica, método, sistemas de medición que se utilizan con respecto a ese esfuerzo que hacen las personas para producir algo útil. Lógicamente que esas técnicas, esos métodos y esa forma en que se mide el tiempo se requiere, ¿no? de una secuencia de cómo ejecutarlo, cómo registrarlos, cómo interpretar los datos. ¿Ya? Entonces, el estilo de trabajo está referido entonces a técnicas, métodos y medición que se efectúan con respecto a los esfuerzos que se hacen para producir algo. Ahora, ¿qué son los métodos de trabajo? Y aquí tenemos algo muy interesante. Esto. Y esto, yo les decía el otro día, no sé si los envié esto es algo que yo hice hace años. Y no se los envié, aunque creo que, aunque creo que su compañera Marlene ya me dijo.
Bien. Cuando hablamos de procedimiento sistemático, básicamente es un término que hoy en día se ocupa bastante en lo que vienen a ser los sistemas de calidad. Se habla de procedimiento sistematizado, lógicamente de que este término, que a veces cuesta apropiarlo, cuando hablamos sistemático, quiere decir de que tiene una lógica de todo aquello que uno va a hacer para hacer un estudio de investigación, ¿ya? Lógicamente de que en esta materia esto está ya escrito de cómo hacer un trabajo de investigación. Posiblemente algunos de ellos ya se los he mostrado. Lógicamente que vienen preguntas, ¿no? Que ¿cómo? ¿Por qué se lo hace así? ¿Cómo debería hacerse? ¿Quién lo hace? ¿No? ¿Cómo debería hacerlo? Entonces, esas preguntas conllevan a cómo poder desarrollar un trabajo de investigación. Y lógicamente que eso va a implicar a través de esta materia qué procedimientos podemos hacer, utilizar, qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, acá dice, el objetivo es establecer el cómo debe hacerse un trabajo de forma más sencilla y eficaz en las condiciones existentes. Por ejemplo, posiblemente algunos de ustedes tienen problemas en su sistema de aprendizaje porque no han desarrollado, digamos, un sistema de cómo ver, aprender, poder sacarle provecho a los conocimientos que ustedes pueden obtener en su formación y obtener buenos rendimientos. Si somos indisciplinados es lógico, ¿no? Si a veces por motivo de trabajo, que es lo que más pasa con ustedes, donde hay veces que tienen un agotamiento porque ha sido un día pesado en el trabajo. Lo más conveniente es entonces descansar, levantarse temprano y ver la forma de sacarle provecho, ¿no? Relajarse un rato, ¿ya? Entonces, ahí es algo que ustedes tienen que ver en forma interna, cómo pueden mejorar, sacar un mayor rendimiento en su metodología de estudio. Entonces, esas preguntas que decía, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se hace? ¿Ya? Entonces, vienen a hacer preguntas que de alguna forma u otra conllevan a determinar formas de trabajo, permite determinar fallas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué se hace? Se constituye en una hipótesis. Y a través de esa hipótesis hay que ver cómo podemos elegir una metodología que permita hacer el análisis de un trabajo, como es acá, ¿ya? Que es algo útil que sostiene a través de un esfuerzo, ¿no? Lógicamente de que aquí entran otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, lo que es ergonomía. Yo uno de los problemas que tengo es que lamentablemente yo carezco de un sillón adecuado para dar mi clase, por eso es que mi espalda termina en bolsa. Y bueno, eso es cuestión de ergonomía. Hay sillones que son muy especiales para poder estar sentado de una forma adecuada, sin sentir un desgaste como por la posición que a veces uno opta dentro de una máquina computadora. Y esa parte corresponde a la ergonomía.
¿ya? Y habíamos visto de que toda mejora, por ejemplo, habíamos visto el de la PIL, que el reducir tiempo permite incrementar la productividad. En el trabajo de esa empresa que vimos de esa señorita o señora de Linda con respecto a la disfrutación de manzana, ahí, por ejemplo, la sustitución de alguna sustancia química ha permitido mejorar los tiempos incluso hasta de mano de obra y obtener mayores rendimientos, ¿no? Entonces, el mejorar y racionalizar los procedimientos de trabajo que ya existen eh, es nada más que el uso adecuado de un método de estudio, de tiempo, movimiento, ¿ya? Lógicamente que aquí vemos de que la proyección de nuevos procesos, bueno, ya a veces esto implica un know-how o conocimientos que generalmente son desarrollados por las empresas que ofrecen líneas de mano o líneas de producción, ¿ya? En mano, como dicen. Y ya habíamos visto de la productividad, ¿no? Bueno, el incremento de la eficiencia del equipo tecnológico que se está usando en un sistema de producción es básicamente el sacarle mayor rendimiento, sacar mayor unidades de producción, disminuir las pérdidas que se van a traducir en costos, ¿no? Y por último, también ver la reducción de fatiga en los trabajadores. Entonces, esto conlleva, como ustedes ven acá, el estudio de métodos y mediciones de trabajo, van a incidir en estas 5 áreas, ¿no? En la cuestión de la fabricación, podemos sacar, incrementar las unidades producidas, podemos disminuir las pérdidas, podemos minimizar las unidades de materia prima, insumos que se utilizan, ¿no? En el control de la producción igual, ¿ya? En la materia de control de calidad, vos, si no lo llevaron, lo van a ver, ahí se usa bastante la importancia que tienen las variaciones de los parámetros que se controlan en un sistema de producción, ¿ya? En la parte de ingeniería, lógicamente que el estudio de ingeniería de métodos y ergonomía se constituye en este aspecto un apoyo fundamental en la parte de ingeniería. Las ventas implican de que un sistema de producción que se ha mejorado, ¿ya? Va a permitir tener, cubrir una mayor demanda si que la empresa lo tiene, ¿no? Las relaciones industriales básicamente vienen a ser el entorno con el cual la empresa tiene contacto, proveedores, clientes, ¿no es cierto? Las partes interesadas. Ya. Los procedimientos de investigación, el primer paso, básicamente está en determinar qué es lo que vamos a investigar. Qué es aquello que incide en un sistema de producción. Más que todo, los ingenieros industriales son los más llamados a mejorar los sistemas de producción a través de la ingeniería de métodos. Yo, por ejemplo, les comentaba a ustedes de que había visto a
a dos operadores, ¿no ve? Donde uno de ellos era muy bueno realmente. Y a veces ese tipo decía, ¿sabe qué? Se permitía dar opiniones incluso hasta propiedades organolépticas de los productos, que está muy ácido, que esto, que se puede mejorar esto. A veces son los mismos trabajadores que se constituyen en aquellos que dan sugerencias. Lo otro es de que hay que tener datos, ¿ya? Hay que tener datos de aquello que se quiere mejorar, de aquello que se quiere plantear. Consiguientemente, en esta materia, en los momentos que estoy hablando, les comentaba al inicio, vienen a veces estudiantes y no saben qué van a hacer. Y el que vino ahora y estuvo sentado conmigo 2 horas antes de empezar esta clase, me pasó la siguiente información. Y a medida que íbamos conversando, yo le iba preguntando y le iba diciendo cómo puede desarrollar el trabajo en la empresa que él ya lleva bastantes años. Me voy a permitir mostrar ese trabajo en el sentido de que es algo que a ustedes les va a pasar. Espero no verlo cerrado, pero lamentablemente lo voy a cerrar un ratillo. Un ratillo, please. Ahora sí. Bueno. Se va la vuelta. ¿Dónde están? Bueno, que este no sale, che. ¿Qué pasó de lado abierto? Vamos a volver a cerrar, no parece. A ver. Deja de compartir. Ahora sí. Bueno, él está todavía haciendo modelaje de grado. En una de las materias presentó de algo que él trabaja en la empresa Timec y venden bandas transportadoras para el sector industrial. Y habla de un procedimiento de empalme vulcanizado para las bandas. Generalmente, las bandas de transporte son utilizadas bastante en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria cementera se usa bastante. En las industrias de fideos igual. Más que todo aquello en la que cual se tiene que ver con transporte de granos también. Me decía, ahora he ido a Hawaii, esta una tarde por allá, y el trabajo y empecé a corregir el formato, lo que les decía hace rato. En primer lugar, tienen que cumplir con el logo, esto tiene que ser Arial Black 20, su nombre tiene que estar con Arial Black 14, y así debe estar, eso es lo que pide la organización. Después tiene que estar su dedicatoria, quien dedica su trabajo, y después viene el resumen ejecutivo. Bueno, el capítulo 1 más o menos habla de la empresa, qué es lo que hacen, cómo se desarrolló, qué es lo que ofrece, el por qué él va a efectuar una propuesta de un nuevo procedimiento de empalme técnico. Y lógicamente que para entender esto, yo necesité sentarme varias horas para ver qué es lo que él va a hacer. Y antes de llegar a esto, le decía acá, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es algo que está relacionado a lo que hace rato les hablaba. Lo primero, que ustedes están en una empresa trabajando y por ahí ven hay muchas falencias.
Entonces, ustedes tienen que identificar qué es lo que van a investigar, qué es lo que van a proponer mejorar, solucionar un problema aplicando la ingeniería de método. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, habla de lo siguiente. Se pudo evidenciar en los procesos antes mencionados, cuando la banda es con un empalme con grapa, hay mucho derrame de material debajo de la estructura, lo que provoca pérdida de material generando desperdicio. Luego, bueno, es solamente define un problema, ¿ya? Y habla de las cintas empalmadas en frío. Y bueno, entonces le digo, ¿cuál es el lado del problema? ¿Qué es lo que has notado? Bueno, dice, fuimos a Hawaii y en una de las cintas de transporte, donde estaban soldadas esta cinta de transporte, habían un desgaste y orificios por donde el material caía. ¿Qué es lo que despidió arriba? Bueno, esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Pérdida de material. ¿Qué otra causa más? Mm, a ver, eso es lo que tenés que ir pensando. De que esos problemas van a permitir, aparte de que hay pérdida de material, van a tener una incidencia en los costos de producción. Porque en lo que es productividad, ¿no? Claramente establece una relación de resultados obtenidos respecto a recursos empleados. Si ustedes utilizan 3 toneladas, por decir, de un material y perdieron 0,5 toneladas en el proceso ya, ¿qué tal si reducen a 0,1 a 100 kilos en vez de perder 500 kilos? Bueno, y si no perdemos nada, mejor, ¿no? Bueno, hasta que ya antes de irse, el tipo dice, fuimos a esa empresa y le habíamos prestado el servicio, nos llaman y voy y le dicen al tipo, mira, esto se ha abierto más, estamos perdiendo cualquier cantidad de material y ¿cuánto tiempo implica para que usted haga la solución de este problema? Bueno, si nosotros vamos a hacer el empalme de nuevo en frío, necesitamos 14 horas. Entonces el jefe de producción se va donde el gerente de producción, le dice, necesitamos parar la línea 14 horas. Mira, que yo pare el 14 horas, eso implica que mañana van a poner otro gerente. Mañana te van a cambiar a vos como jefe de producción. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Y este joven propone eso. Entonces le digo yo, tenés que buscar de todos tus clientes cuáles son los problemas más frecuentes, contabilizarlos, cuáles son los tipos de material que vos vas a usar para hacer este proceso de vulcanizado en caliente y aplicar un balance en materia, pues, porque vas a necesitar determinar costos, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos, el por qué se va a realizar un trabajo, qué afecta. Bueno, espero que con este estudio, yo sé que usted va a llegar su momento en que ustedes están trabajando y ven un problema, véanlo, piensen cómo se puede dar solución y ir madurando eso para hacer un estudio de caso cuando llegue a modalidad de grado. Bueno, espero de que se hubiera entendido esto, ¿ya? Y ojalá que así sea. Y sáquenle provecho, jóvenes. Bueno, entonces vuelvo de nuevo a mi textito. Lo primero les decía que, ¿no? Hay veces que
los mismos trabajadores dicen, bueno, mire, aquí se puede mejorar, ¿no? Entonces hay que tener datos. ¿Cuál va a ser la importancia de la contribución de la propuesta que ustedes hagan? Que al final de cuentas a veces se traduce en un análisis de costos y de beneficios que se pueden obtener. El ser ingeniero, como algunas veces he visto a los que recién salen y nunca han trabajado, mira, dicen, yo soy ingeniero. Y va a una empresa, nunca han visto un intercambiador de calor. Y lo peor a veces el trato con los trabajadores. El ser humilde no quita lo valiente. Hay veces los trabajadores, hay algunos que son muy buenos. Y hay veces que son ellos de los cuales ellos aprende. No todo lo que ustedes creen aprender acá en estas clases ya saben mucho, ¿no? A veces las cosas se hacen en el camino, ¿no? Entonces dice, estas son sugerencias que están en los libros, ¿no? No criticar ni corregir la forma en que los trabajadores están haciendo algo. Se le puede recomendar si ustedes detectan algo, pueden aportar algo, ¿ya? Entonces, espero que esta clase, que es puro bla, 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 lo agarren, ¿no? Pero yo sé que la mayoría de ustedes ya tienen experiencia laboral. Entonces, el tercer paso dice, una vez que el analista de método está convencido de que se tiene una información suficiente y de calidad comprobada, trata de sintetizar una mejor manera de hacer el trabajo. Entonces, ahí vienen estas preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Quién lo hace y por qué? ¿Se tiene que hacer? ¿Qué se hace y por qué? ¿Será que se puede disminuir haciendo las cosas de otra forma en cuestión de costo? ¿Hay una mejor forma de hacerlo? Entonces, estas sugerencias y preguntas de alguna forma, una tras otra, conllevan a sacar una conclusión. Bien, si seguimos acá, ya, algo muy fundamental, los diagramas. Y vuelvo acá. Faltando un minuto, me avisan, porfa. Bueno, el trabajo que les estaba mostrando. Bueno, el tipo, después de hacer esto, le dije de que después tenemos que sentar los dos para elaborar un árbol de problemas y un árbol de soluciones, para que sea más claro en su momento de exposición. Él trabaja en esta empresa, describe dónde está, ¿ya? Y lo que yo noté es de que empleó dentro del marco teórico conceptual mucho de lo que estamos viendo con ustedes. Mucho ingeniería de métodos, donde le dije, pues, posiblemente tenga que ver con resistencia a materiales. ¿Se observa, joven? Hola. Ya no, ingeniero, no se ve. ¿No se ve? Ya. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Aquí entonces él habla bastante de lo que estamos viendo ahorita en estos momentos, de la materia que él puso modelo de grado. Y noté que era copy-paste. Lógicamente que hay algunas cositas que a mí me interesaron, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el estudio de trabajo, habla del estudio de método, mención de tiempo, que conlleva una mayor productividad.
Concepto que ya estamos viendo cómo se hace, porque y yo coloqué de mi bibliografía aquí porque tenía mucho. Bueno, entonces esto yo solo coloqué acá, ya. Y después entró lo que es la simbología, que ustedes ya han visto lo que es un pulsograma analítico, un diagrama de flujo. Bueno, entonces esto es lógico, ya, de que uno analiza el método actual, se ve la forma, qué es lo que se puede mejorar, se hace una retroalimentación y se efectúa una propuesta. Luego tenemos los diagramas de operación. Algunos muestran este tipo de diagrama explicando tiempo y secuencia. Bueno, acá hay un proceso de lavado de ropa, cuántas actividades se efectúan y tenemos los diagramas de flujo, ¿no? Posteriormente tenemos estos pulsogramas analíticos. Estos pulsogramas analíticos, algunos no le dan pelota, pero en todos los trabajos que yo he asesorado, le he dado su importancia porque estos tiempos de acá son aquellos que permiten determinar el tiempo de un lote determinado y a partir de qué tiempo podemos iniciar el segundo lote. De ahí viene el diagrama de Gantt o carga de máquina. Los diagramas de recorrido ya les mostré en algunos que muestran la secuencia, en este caso a través de un plano, donde están los equipos, cómo se suscita ese proceso de una máquina a otra, que también lo vamos a ver, ¿ya? En un trabajo que pude asesorar también. Y aquí recién entra a lo que viene a ser la cinta transportadora, de qué se usa, de qué son, qué materiales son. Y solamente hace una descripción de esto, de la cinta. Y bueno, yo le dije hoy de que tiene que analizar a su cliente, las fallas más frecuentes, hacer un diagrama de su propuesta, determinar los equipos que él va a requerir para su propuesta. Y bueno, aquí él describe la empresa, misión, y aquí por lo menos ya él sacó de su experiencia laboral este diagrama de vida. Esto de acá hay que traducirlo en tiempos que no está. Ya, no voy a decirle eso. Bueno, más o menos acá está mostrando cómo se hacen los trabajos que ellos ofrecen, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que me queda un minuto. Son a las 7:45 volvemos a ingresar, ¿listo? Bueno, Y de enero. porfa.